Cuando nosotros tomamos la palabra, hay algo que ustedes realmente tienen que tomar fuertemente. El mensaje a veces que uno toma, todo no se puede recordar. Ni los pastores nos acordamos todo el mensaje. Solo aférrense a un pacto que Dios les pueda dar, a una palabra, a una promesa que Dios les pueda dar. Es suficiente y con eso tiene que orar toda la semana. Hemos venido escuchando el Evangelio hasta hoy. Por eso, al escuchar a los obreros, hacer fórum con los remanentes, ir al campo, hablar con los pastores, surge siempre una pregunta. Los creyentes nuevos, los creyentes que aún están entrenando, los líderes van al campo y regresan y dicen: pastor, el evangelismo es muy difícil. Y nosotros como pastores, antes de conocer el evangelio, también lo veíamos así. El evangelismo era muy difícil. ¿Por qué era difícil? Porque el esforzarte demasiado no da vida. El esforzarte demasiado no salva a nadie. El esforzarte demasiado no puede llevar a nadie al cielo. Por eso, si nosotros no conocemos lo que es el evangelio concretamente, correctamente, tampoco vamos a conocer el evangelismo. Si no conocen el evangelio de una manera correcta, el evangelismo no es difícil, sino es imposible. Nunca van a poder disfrutar de esa bendición. Sin embargo, para los que no solo escuchan, ¿verdad?, el evangelio, sino que lo conocen, el evangelismo es fácil. ¿Por qué? Porque no es algo que nosotros hacemos, es algo que ocurre naturalmente. Yo en el pasado me he esforzado mucho por predicar el evangelio. Más que ahora no me esfuerzo nada, hoy disfruto. Ustedes no saben, me he subido al carro, he gritado en los mercados, he gritado en la esquina, he gritado en la iglesia, en cada rincón de la tierra, me he pasado gritando y he encontrado muchos como yo con un gran deseo, un gran corazón de querer predicar. Y hay muchos evangelismos en la tierra, muchas formas de querer predicar el evangelio, pero me he dado cuenta que el evangelismo no es un método. Lo he comprobado a través de mi vida. ¿Qué es el evangelismo? No es otra cosa más que proclamar el evangelio. Pero si yo no conozco el evangelio, este evangelismo nunca va a tomar lugar. Por eso, hoy aquí tenemos personas invitadas. Tengo que otra vez regresar un poco al comienzo para que los que nos visitan hoy también puedan recibir una respuesta. ¿Qué es el evangelio? Pablo habla acerca de un evangelio diferente, porque el entusiasmo, el deseo de querer dar a conocer a Jesús está en el corazón de muchas personas, ¿verdad? Pero en realidad, ¿cuál es el evangelismo bíblico? Lo que, según la Biblia, ¿cuál fue el evangelismo de Jesús? Jesús, él a los discípulos que iban camino a Emaús, él le habló con las escrituras que él era el Cristo. El énfasis no es dar a conocer a Jesús, el énfasis es dar testimonio que Jesús es el Cristo. Si nosotros solamente hablamos de Jesús, si usted sale afuera, hay muchas personas que conocen a Jesús, pero casi pocos son los que conocen y pueden dar el testimonio de que Jesús es el Cristo. Dar el testimonio de que Jesús es el Cristo es otra cosa. Yo, cuando descubrí que Jesús es el Cristo, mi vida cambió. Todo en mi vida paró. Mi vida dio un giro increíble. Tenía tantas cosas sobre mí, tanta tiniebla. Iba conociendo el nombre de Jesús, iba a la iglesia, me esforzaba, oraba, pero no podía en realidad tener una vida de fe correcta. ¿Por qué? Porque aunque me esforzaba para leer la Biblia, no podía. Aunque me esforzaba para orar, no podía. ¿Por qué?
Porque no había recibido ese testimonio de que Jesús es el Cristo. El que recibe el testimonio de que Jesús es el Cristo, le alaba, le glorifica, le busca, ora, ofrece el culto, busca dónde están hablando de Cristo. ¿Para qué? Porque quiere llenarse y saber más de Él. Me esforcé, fui al campo y hice que muchas personas escucharan acerca de Jesús antes de conocer que Jesús era el Cristo. Invitaba a mucha gente a la iglesia y me desanimaba porque casi a todos los que invitaban se iban y no regresaban más. Casi a todos los que le predicaba el evangelio, una mayoría no aceptaba a Jesús porque era lo que conocía y sus vidas no cambiaban a pesar que aceptaban a Jesús y seguían peor quizás. Pero un día, cuando yo descubrí que Jesús es el Cristo, pude descubrir este secreto de Hechos 1:8. Y me seréis testigos. ¿Cuándo? Cuando el poder de Dios venga sobre nosotros. Eso en realidad es algo tremendo. Es algo tan importante que nosotros tenemos que tenerlo con un valor inmenso en nuestro corazón. Porque el evangelismo, Jesús, quien es el Cristo, lo ha hecho fácil. ¿Para quiénes? Para los que tienen el testimonio, no solamente de que Jesús vino como el Salvador, sino que hizo su trabajo de Cristo en la cruz, terminando ¿qué? Todos mis pecados, parando toda maldición y sacándome y librándome completamente de Satanás y del infierno. Eso cambió mi vida completamente. Por eso yo donde quiera que voy, ya no trato de dar a conocer a Jesús, sino le doy testimonio de que Jesús es el Cristo. Y antes, a pesar que me he esforzado demasiado, no he tenido en sí frutos. Hoy ustedes no saben, no tienen ni idea. Por mi boca he evangelizado a tantas personas y he dado el testimonio de que Jesús es el Cristo. Y no puedo callar. Y las personas que realmente lo entienden, su vida cambia. Realmente algo pasa, algo toma lugar. Y eso realmente es lo que tenemos que experimentar. Dios lo ha hecho así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si hubiera dicho, y serán testigos, no pudiéramos hacer nada. O sean testigos, hubiera sido muy difícil. Pero cuando Él dijo, y me seréis testigos, eso quiere decir que yo tengo que tomarlo esto tan serio, porque esto no va a funcionar oyéndolo. Esto funciona para los que con la fe lo creen. Dios me ha hecho testigo a mí, yo lo creo. Yo soy su testigo. Y donde quiera que voy, doy testimonio de que Jesús es el Cristo. ¿Por qué Jesús es el Cristo? Nosotros, si solamente damos a conocer a Jesús y no damos testimonio de que este Jesús es el Cristo, Jesús en realidad no puede ayudar a mucha gente si no va a la cruz. Hoy, si nosotros vemos, por ejemplo, Halloween, ¿verdad? Hoy es Halloween, ¿verdad? Hoy. Ayer ha sido Ayer en la noche. He visto tanta gente disfrazada, me he cruzado con el Guasón, con el Hombre Araña, me he cruzado, unos personajes ya que ni me acuerdo, ya modernos. Entonces, mientras salíamos de acá, al frente, no sé si los hermanos se habrán fijado, muchas personas disfrazadas en taxi. Entonces, yo me puse a pensar, dije, en realidad, eso pasa, ¿por qué? Porque las personas en sí, ¿por qué creen ustedes que se disfrazan? ¿Ah? Toda esa cultura no es nuestra, eso viene de los celtas. Pero sin embargo, en el siglo VIII, ¿qué es lo que se enseñaba? Que los demonios venían a visitarnos a la tierra. Y para protegernos de los demonios, teníamos que vestirnos, teníamos que disfrazarnos para que ellos se confundieran y creyeran
según la historia dice, creyeran que somos parte de ellos para no ser atacados. Y teníamos que ofrecer regalos. ¿Para qué? Para no ser destruidos. Y eso aparentemente parece algo simple, pero las personas han abrazado esa cultura como una verdad. Y ellos están ofreciendo su vida. Porque en realidad cuando una persona, uno los ve así disfrazados, en realidad al disfrazarse revelan realmente lo que ellos realmente son. Porque cuando se disfrazan, ¿se convierten o no? ¿Ah? Pueden hacer lo que quieren. ¿Por qué? Porque tras de ese disfraz parece que ellos no estuvieran ahí. Y hacen lo que les da la gana y hay una oscuridad terrible. Y no he venido a hablar de ellos ni tampoco quiero atacarlo. Quiero que se den cuenta simplemente por qué tenemos que predicar el Evangelio. ¿Ah? Porque muchas de estas personas que han abrazado esa cultura demoníaca están tocando las puertas y la iglesia no está tocando las puertas. Muchas de esas personas están ofreciendo regalos y la iglesia no está llevando el verdadero regalo. Por eso el evangelismo de Jesús tiene un nivel muy alto. El evangelismo de Jesús es un evangelismo que va a alcanzar el mundo entero, pero los creyentes que no están entendiendo por qué Jesús es el Cristo, están bajando el nivel del evangelismo de Jesús a un nivel local, lo están trayendo a la iglesia y lo están encerrando y lo están haciendo un evangelismo local, el cual no es lo que Cristo enseñó. ¿Qué fue lo que Cristo enseñó? ¿Cuál fue el último mensaje de Cristo antes de irse, antes de ascender al cielo? Pero recibiréis poder. Ese es el último mensaje. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿De qué está hablando? 237 naciones. De eso está hablando. Por eso nosotros hoy tenemos que entender, si vamos al mundo a tratar de hacer el evangelismo y no enseño por qué Jesús es el Cristo, no va a pasar nada. ¿Qué es lo que hacía yo antes? Salía sin conocer el evangelio, por eso que el evangelismo no tomaba lugar, era imposible para mí eso. Iba a dar mi testimonio y le decía a la gente, yo he tirado piedra acá al vecino, he hecho esto, he hecho aquello y aquí y allá, y me he salvado de la muerte 2 veces, y aquí y esto y el otro. Eso no era una respuesta para esa persona necesitaba otra respuesta. Por eso que mi testimonio no puede salvar a nadie. Mi testimonio no puede dar vida a nadie. Mi testimonio no puede meter al cielo a nadie. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso que ahora en la personalización yo no tengo que hablar de mi testimonio. ¿Por qué? Porque mi testimonio es la respuesta que Dios me dio a mí, pero al que yo encuentro tiene Dios otra respuesta para esa persona. ¿Sí o no? Por eso cuando nosotros vamos al campo, ¿qué tenemos que tener claro? Voy a predicar solamente, voy a dar testimonio de que Jesús es el Cristo. ¿Por qué Jesús es el Cristo? Jesús, Dios lo profetizó. En Génesis 3:15 Dios dijo, la simiente de la mujer va a destruir la cabeza de la serpiente. ¿Refiriéndose a qué? A la muerte que iba a tener el Mesías. Y por eso el Mesías vino a través de María Virgen. El Espíritu Santo vino sobre María y Dios puso una semilla en el vientre de ella. En otras palabras, Dios se vistió de carne y de sangre para cumplir su profecía. Jesús, si no viene a la cruz y no muere, entonces nunca podrá ser el Cristo. Porque para que Jesús sea el Cristo, tiene que morir en una cruz. Si no, no puede ser el Cristo. Yo tengo un hermano mío que se llama Jesús, ¿que él me puede salvar? No, porque él no es el Cristo. ¿Sí me entiende? Para que Jesús me salve a mí, tiene que ser ¿qué? El Cristo. ¿Y de qué me va a salvar a mí Jesús? Originalmente, ¿cómo fui creado yo? Génesis 1:27, ¿qué dice? Dios me dio su imagen, me dio su semejanza. ¿Para qué?
para que yo pudiera vivir con Él, tener comunión con Él. Dios originalmente me hizo para disfrutar de Emmanuel todos los días de mi vida y me bendijo y me dio ¿qué? Un pacto. Génesis 2:17 dice que me dio un pacto de vida. Si yo permanezco en lo que Él me dice, vivo, y si salgo de lo que Él me dice, muero. Y todos conocemos el evento de Adán y Eva. En Génesis 3, del 1 al 6, se ve claramente que las primeras personas que son puestos en el Edén fueron tentados por Satanás a través de una serpiente, haciendo que el hombre rompa las promesas de Dios. Esa desobediencia que el hombre tiene hacia Dios se llama pecado original. El pecado original es el pecado más malo que el ser humano tiene. El ser humano peca por esto, porque es pecador. Si nosotros no entendemos eso y hablamos de Jesús sin entender esto, no tiene sentido. No se puede explicar a Cristo si no entendemos este problema que el ser humano tiene. El ser humano no tiene un problema físico, tiene un problema espiritual. El pecado original lo cometió Adán y a Eva, pero Adán y Eva Dios los deja vivos, los saca del huerto, porque a través de ellos venimos todos nosotros. Si Dios mata a Adán y a Eva, nos mata a nosotros. Por eso deja vivo a Adán y a Eva para llegar a nosotros. Y por eso promete un Salvador. ¿Para qué? Para rescatarnos, porque al pecado llegar, ¿qué pasó? El hombre muere. Por eso que nos despedimos de nuestros seres queridos. Por eso es que la vida tiene límite, 70 y 80 años, y tenemos que volar. Por eso, porque ahí entró la muerte, no solo el pecado, sino que la muerte espiritual. El hombre se separa de Dios y el hombre también ahora tiene un límite. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué trae? Muerte espiritual y muerte física. Por eso que Adán murió a los 930 años. Y el hombre quedó muerto, quedó en pecado y se quedó ¿qué? Solo. Por eso que el hombre está sufriendo. ¿Por qué sufre? Porque Dios no está. El hombre no sufre porque no hay trabajo. El hombre no sufre porque no hay dinero. Yo conozco mucha gente que tiene trabajo, sufre igual, el doble todavía. Gente que tiene dinero, sufre peor que el que no tiene. Porque el que no tiene dice, cuando tenga dinero voy a ser feliz. Pero el que tiene dinero, ¿qué va a decir? Si ya tiene dinero. ¿Ah? Cuando ya no tenga. El hombre sufre no es porque tenga o no tiene dinero. El hombre sufre porque Dios no está. Por el pecado original me alejé de Dios. Y por eso tengo que entender, Dios mandó a Jesús, que significa Salvador, y nos prometió al Mesías, Cristo, el ungido. ¿Para qué? Para terminar con esta muerte espiritual, para terminar con mi huérfandad y terminar con Satanás. Por eso todo lo que yo pueda experimentar para salir de aquí, lo que hace es que se convierte en una adicción. Si yo tomo alcohol para salir de aquí, si el alcohol se encuentra con mi problema espiritual, nace un alcohólico. Si la droga yo lo consumo porque estoy sufriendo y no sé por qué, quiero escapar de aquí con la droga, y si la droga se encuentra con este problema espiritual, nace un drogadicto. Cualquier cosa que yo experimente para salir de aquí, nace una adicción. Y nosotros tenemos que entender esto para dar respuesta al campo. Por eso fue que Dios nos tuvo que mandar a Cristo como profeta, rey y sacerdote. ¿Por qué? Porque el camino hacia Dios se ha roto. Ya no hay forma de ir a Dios, porque yo no puedo confesar mi pecado original. El pecado original, yo no puedo decir, Señor, te pido perdón por Adán, por Eva. No, el pecado original solo se resuelve aceptando a Cristo. Por eso tengo que tener claro esto. ¿Para qué? Para poder dar testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Primera de Juan 5, 11 y 13 dice, yo antes cuando me decían, hermano, salga a dar su testimonio, yo salí al frente, fui así, tomé, me emborraché, pateé, tiré piedra al vecino. Ese testimonio
Eso era una degradación total. Cuando encontré esto, y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha mandado a Jesús como el Cristo, para que creyendo en Él tengamos vida y vida eterna. Ahora cuando alguien me dice, su testimonio, ¿cuál es mi testimonio? Yo fui humillado en el pecado original. Satanás me alejó de Dios y por eso fui humillado de esa manera. Rompió, se llevó a mi padre, hizo conmigo lo que quiso, pero Dios me mandó a Cristo como profeta. No había camino, Él se hizo camino para regresar a Dios. No había forma de vencer a Satanás. Cristo, como Rey de Reyes en la cruz, le rompió toda la autoridad a la cabeza a Satanás, y como sacerdote ha perdonado todos mis pecados y ha terminado las maldiciones. Ese es el testimonio. ¿Cuántos me están entendiendo? Ese es el testimonio. Pero no lo tengo que oír, lo tengo que creer con la fe. Si lo creo, mi vida cambia. Si lo creo, escapo. Si yo no lo creo, por más que vengas a la iglesia, por más que cantes, no va a trabajar, porque el justo vive solo por la fe. ¿Cuántos creen esto? Por eso el testimonio nuestro es no solo Jesús, sino que Jesús es el Cristo. ¿Y qué significa Cristo? El ungido. El ungido. Y antiguamente, ¿quiénes ungían? A los profetas. ¿A quiénes ungían? A los reyes. ¿A quiénes ungían? A los sacerdotes. Por eso, cuando nosotros decimos profeta, rey y sacerdote, ¿qué estamos diciendo? Jesús, el Cristo, el ungido, que como profeta me llevó a Dios otra vez. Por eso es que cuando las personas que aceptan a Cristo saben, no es por borracho, no es porque bailé, no es porque tomé, es porque estás muerto espiritualmente, y un muerto no puede hacer nada. El muerto no puede hacer nada. Y yo con mi fuerza, con mi esfuerzo, no te puedo dar vida. Tienes que creer que Jesús, el Salvador, ha venido como el Cristo. ¿Para qué? Para terminar con tu muerte, con tu pecado, con tu soledad, tu huerfandad y el poder de Satanás. Por eso decimos, solo Cristo. Los que no entienden esto, toda su vida tratarán de acercarse a Dios, pero no conocerán por qué yo necesito a Dios. ¿Cuál es la necesidad de Cristo en mi vida? ¿Ah? ¿Por qué Dios me ha mandado a Cristo? Si no entienden esto, será muy difícil. Será muy difícil. Pero los que entendemos esto, es lo que quiero hablar hoy, del evangelismo bíblico. Del evangelismo bíblico. Lucas capítulo 10, del 1 al 9. ¿Cuál es ese evangelismo bíblico? ¿Cuál fue el evangelismo que Jesús enseñó? ¿Ah? ¿Cuál fue ese evangelismo? Si yo realmente entiendo este evangelio, Dios me va a usar, porque Dios usa a aquellos que entienden el evangelio, y los va a usar no solamente para salvarse ustedes y su familia, sino para salvar el mundo entero. Por eso tienen que tener claramente esto. ¿Cuál fue el evangelismo que Jesús hizo? ¿Cuál fue el evangelismo de Jesús? Todos los milagros, sanidades, todo lo que Cristo hizo, todo eso ¿para qué fue? Todo el ministerio público de Jesús simplemente fue para explicarle a quién, a sus discípulos, y puedan creer que Él es Jesús, el Cristo. Nada más. Si usted mira la Biblia, Jesús hizo un movimiento público, sanidades, milagros. ¿Por qué hacía todo eso? Todo este ministerio público lo hizo simplemente para explicarle a sus discípulos que Él era el Cristo. Pero las personas estaban mirando más lo otro, como que era lo que realmente Jesús quería hacer. No, era simplemente enseñarles a ellos que Jesús era el Mesías.
yo veo a veces muchas personas evangelizan sin conocer esto. Yo, por ejemplo, antes de evangelizado, yo veo, por ejemplo, como un ejemplo nada más. Hay muchas personas que juegan al fútbol muy bien, pero pocos son los que juegan en la selección, ¿sí o no? Entonces, para estar a nivel nacional son otro nivel, ¿o no? Hay muchos que están evangelizando en el campo, pero para salvar al mundo son pocos realmente. Por eso yo los bendigo a ustedes en el nombre de Cristo, que ustedes puedan entender esto. Hay muchos que puedan estar de repente tratando de explicar, ¿verdad?, esto, pero ustedes tienen que entender esto hoy. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Mateo 4:17. Mateo 4:23. ¿Qué fue lo que Jesús comenzó a predicar? Él empezó a predicar en su ministerio público: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. ¿Qué estaba predicando Cristo? El evangelio. Él estaba proclamando el evangelio, pero cuando hacía milagros, sanidades, ¿qué estaba buscando en sí? Los discípulos. Porque cuando Cristo predicaba arrepentidos y convertidos, ¿a quién estaba publicando? Aparentemente parece que estaba enfocado en la multitud, que es importante, pero más importante, Cristo estaba enfocado en los discípulos. En los discípulos. Y ustedes tienen que entender eso. Al hacer el evangelismo, la multitud es importante, pero más importante es buscar ¿qué? Los discípulos. Porque eso es lo que buscaba Jesús. Cuando Jesús hacía milagros, sanidades, ¿qué le estaba enseñando a los discípulos? Yo soy el Cristo. Y les estaba ayudando a creer, enseñando a creer. Porque Jesús llamó a los discípulos. ¿Qué hacía con ellos? Los enseñaba. ¿Qué hacía con ellos? Los entrenaba. ¿Para qué? Para que puedan salvar el mundo entero. Pero el fin, para salvar el mundo entero, ¿qué necesitamos? Discípulos. Y los discípulos no se hacen entrenando, los discípulos no se hacen estudiando, los discípulos ya están preparados por el Señor. Por eso, ¿quiénes son estos discípulos? Hay 4 campos que hoy tenemos que ver. Cuando nosotros miramos Mateo capítulo 13, salen 4 campos. ¿Por qué Cristo está hablando de estas parábolas así, de esta manera? Porque en Israel habían muchas tierras. Y entonces, para saber cuál era la buena tierra, ¿qué hacían? Salían por el camino y echaban semillas por todo lado. Y cuando había fruto, entonces ellos sabían que esa era la buena tierra. Las semillas que caían por el camino, los que caían por los pedregales, los que caían por los espinos, no pasaba nada. Pero donde salía el fruto, eso era la buena tierra. Y Jesús está explicando estos 4 campos. Así son los corazones de las personas. ¿Sí me entienden? Usted no puede tratar de hacer que el camino sea una buena tierra. Usted no puede tratar que ese campo de piedras sea una buena tierra. Usted no puede tratar que ese campo de espinas sea una buena tierra. ¿Por qué? Porque una buena tierra no es porque le arranca las espinas, no es porque tú limpias las piedras. La buena tierra ya está preparada. Discípulos. En todo el capítulo 13 de Mateo, Cristo está hablando de estas parábolas. Habla del campo del tesoro escondido. ¿Qué está diciendo? Hubo un hombre que encontró un tesoro escondido en un campo y fue y lo escondió. Fue y vendió todo lo que tenía para comprar el campo. ¿Quién es el tesoro? El discípulo. El discípulo.
La perla de gran precio. Cuando tienen tiempo, léanlo por favor en casa. La perla de gran precio. Hubo un hombre que estaba buscando la perla más preciosa, y cuando lo encontró, vendió todo y compró esta perla. ¿Quién es esa perla? Discípulo. La red que Cristo habla, dice: cuando se echa la red en el mar, salen muchos peces, pero los peces buenos se separan y los peces malos otra vez son devueltos al mar. ¿Quiénes son esos? Discípulos. ¿Sí me entienden? Los discípulos están preparados. Si tienes el evangelio correcto, el evangelismo va a ocurrir. Por eso tienen que entender, no tratemos de hacer el camino un terreno fértil, de hacer los lugares pedregosos en un terreno fértil, los lugares espinosos en un terreno fértil. No, pastor, es que yo voy a podarlo, es que yo voy a hacer. No se trata de forzar a nadie. Es que levantando los discípulos, todo el mundo será evangelizado. Si nos concentramos en la multitud y no en los discípulos, entonces no vamos a poder hacer la evangelización del mundo. Cristo se enfocó en los discípulos. ¿Sí me entienden, verdad? Me están mirando asustados. Es tan importante que entiendan ustedes esto. Este es el evangelismo de Jesús. Aparentemente Jesús parece que hubiera hecho grandes ministerios, pero Jesús terminó con 12. Terminó con 12. Porque el ministerio mayor que él hizo, ¿cuál fue? Levantar discípulos. Aparentemente 3 años y medio de ministerio, terminar con 12, ¿parece un fracaso o no? Oye, 3 años y medio Jesús, 12. Y terminó con 12 y 120 al final en el aposento alto. Se fue, pero Roma fue conquistada. Y ustedes también hoy en la personalización, ya ustedes tienen el entrenamiento, ya tienen el mensaje. Cuando vayan al campo, tienen que abrir sus ojos a esto. El campo ya está preparado. Las personas ya están preparadas. Se van a encontrar con personas que no le van a recibir, déjenlo en paz, quizás sea en otra oportunidad. Se van a encontrar personas que se van a burlar de ustedes, también oren por esa persona, déjenlo en paz. Pero ¿qué dice la Biblia? Refiriéndose a esto de que hay burladores y todo eso, Cristo está poniéndonos la manera de evangelizar aquí en Lucas capítulo 10. Mire lo que dice el verso 4: no lleven bolsa, no lleven alforja, no lleven calzado, y a nadie saludéis por el camino. ¿Qué está diciendo? No vayas con tu nivel, no vayas con tu conciencia, no vayas con tu criterio. Eso es lo que está diciendo. No lo hagas conforme tu pensamiento, porque a veces uno va y dice: ay, le predico a esta persona, pero tiene una cara tan amarga, ¿qué me va a recibir? Pero le voy a hablar al otro, pero esta persona se le ve media extraña, se ve más fuerte que yo, no me va a escuchar, ¿qué me va a creer? Y tratan de buscar a los débiles para evangelizarle. Voy a buscar a esta ancianita, yo soy más fuerte que ella, voy a evangelizarla. Voy a evangelizar a este niñito porque yo soy más fuerte también. Y estoy buscando siempre a alguien que sea más débil que yo para evangelizarle. ¿Así será que vamos a evangelizar? No. ¿Cómo tenemos que evangelizar? Cristo, ¿qué dice? Está diciendo: vayan sin ese pensamiento. No estén ustedes mirando esto. No saluden a nadie, no vayan mirando a nadie. Solamente busquen al que está preparado. Amén. Y sigue diciendo también: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea en esta casa. ¿Qué quiere decir? Hay una persona digna, hay una persona preparada, hay una persona que está escogida por Dios. Cuando ustedes van al campo, deben ir pensando eso: hay una persona digna como yo que está preparada para recibir este evangelio. Porque el evangelismo no es otra cosa más que buscar a las personas de paz.
El evangelismo no es otra cosa más que ir al campo a buscar a esa persona que está preparada. ¿Por qué? Porque los terrenos, las personas están preparadas. ¿Sí me entienden? Tienen que ponerlo esto en la aplicación, porque al salir de aquí, no quiero que ustedes sigan sentados igual. Vayan y prediquen el evangelio. Toquen las puertas de las casas. ¿Ah? Si otras organizaciones lo hacen, pues vaya, aquí dice que hay que tocar la puerta de la casa, pues vaya, toque la puerta. ¿Ah? ¿Y qué le tiene que decir? ¿Usted conoce, ha escuchado alguna vez que Jesús es el Cristo? Ah, no he escuchado nunca. ¿Quiere que se lo explique? ¿Cómo no? Si se lo explica. ¿Ah? Con una pregunta se hace así hago yo la evangelización. ¿Ah? Yo me voy al campo, encuentro a alguien y le digo, ¿has escuchado alguna vez que Jesús es el Cristo? No he escuchado. ¿Quiere que te lo explique? Claro, ¿cómo no? O puede ir y decirle a cualquier persona, ¿quieres saber cuál es el camino para ir al cielo? ¿Quieres saber cuál es el camino para salir del desastre? ¿Quieres saber cuál es el camino para parar todas las maldiciones en tu vida? Las personas abren su corazón con una pregunta. ¿Ah? ¿Sí me entiende? No vayan con otra pregunta, no vayan a ir ustedes a estar condenando por ahí, ¿ah? De cabeza al infierno, así no. Porque hay personas que están preparadas. El que no por supuesto que muchas puertas le van a tirar en la cara. Hay muchas personas que no lo van a recibir, muchas personas que los van a despreciar, pero eso no debe desanimarlos. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Por eso, ¿cuál es el evangelio que va a llegar hasta lo último de la tierra? Muy importante que entendamos esto, Mateo 24:14. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cómo es que el fin de la tierra se va a dar? ¿Ah? Cuando solamente hablemos de Jesús como lo hemos venido haciendo y muchas organizaciones lo hacen, esto no va a ir así hasta el fin de la tierra. ¿Qué es lo que va a llegar hasta el fin de la tierra? El testimonio de que Jesús es el Cristo, y entonces vendrá el fin. Solamente eso, el testimonio de que Jesús es el Cristo, y entonces vendrá el fin. Amén. Cuando en toda la tierra se empiece a dar este testimonio, no solamente Perú, sino las 237 naciones se van a salvar. Los bendigo en el nombre de Cristo, que ustedes lo puedan entender hoy. Amén. Porque Dios, a través de todos ustedes, Dios quiere hacer la evangelización mundial. Por eso Dios los ha traído aquí. Y esto es tan importante que nosotros podamos entenderlo. Es tan importante que nos aferremos hoy a esto. Ya tenemos la seguridad, ya tenemos el pacto de Cristo. ¿Qué nos falta ahora? Entender, no necesito ir al campo con mis propios juicios, no necesito ir al campo con mis propios pensamientos. Tengo que ir al campo a dar testimonio que Jesús es el Cristo. Y si ustedes explican realmente eso, hermano, las vidas cambian. Mire, yo me encontré con ustedes, les expliqué que Jesús es el Cristo, ¿o no? ¿Sus vidas cambiaron o no? ¿Ah? Algunos dirán, yo he cambiado solo. No, te cambió Cristo. ¿Ah? ¿Sí o no? Algunos dirán, yo me esforcé. No, cambiaste cuando conociste que Jesús es el Cristo, ¿sí o no? ¿Ah? Yo he ido a casas, a mí me ha pasado, yo le hablo esto porque yo he ido a casas donde un día fui a una casa y me dijeron, ya no entras más. ¿Pero qué hice? No podía predicar el evangelio. Así es. Pero luego, no hablando otra cosa, testificando que Jesús es el Cristo, esas casas se han vuelto a abrir y hoy se han convertido en escuelas de niños que se están predicando el evangelio. Nunca me desanimé porque yo nunca hago la evangelización con mi propio juicio. Yo simplemente voy y digo, estoy buscando la persona que Dios ha preparado. Y ustedes son las personas que Dios ha preparado. No se desanimen, no pierdan fuerza por nada. Si usted realmente cree que Jesús es el Cristo y ha terminado todos los problemas de su vida,
el problema que usted pueda estar pasando ahora no es problema, es una oportunidad. La crisis que pueda estar pasando ahora no es una crisis, es para que te puedas renovar. Amén. Lo que pueda venir, la dificultad que puedas estar viviendo, no es otra cosa más que las bendiciones de Dios. Porque Cristo lo ha solucionado todo, ¿o no? Cristo lo ha solucionado todo. Si entendemos eso y empezamos a dar testimonio, entonces buscar al digno es todo. Voy a concluir. Por eso tenemos que mirar muy bien el evangelismo que Jesús hizo. Es el evangelismo de la Biblia. Amén. Si ustedes miran en Juan capítulo 4, ¿quién sale ahí? La samaritana. Mire lo que pasó con la samaritana. Jesús encuentra a una mujer ahí y dice el verso 3 de este capítulo 4, el 3 dice, le era necesario a Jesús pasar por ahí. ¿Por qué era necesario que Jesús pasara por ahí? Porque la samaritana era una digna, era una hija de paz, era una persona preparada por Dios para ser salva. Y cuando se encontró con Jesús, Jesús estaba hablando con ella, pero ella no podía creer. Hasta que Jesús le dio testimonio que era Jesús el Cristo, y la luz de Cristo entró en ella, cambió completamente. ¿Y qué fue lo que hizo ella? Si encontramos al digno, no solamente se salvará la persona, sino que se salvará toda la ciudad. Por eso busquen al digno, busquen al que está preparado, busquen la buena tierra. No podemos hacer buena tierra, la buena tierra está preparada. Vayamos y hay que esparcir la semilla del evangelio por el camino. Eso es proclamar. Eso es lo que hizo Jesús. Esparció la semilla. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos. La semilla se esparció. Y ahí hay gente que da fruto. Ese es el digno. Amén. Esta mujer que hizo fue a la ciudad y ¿qué le dijo a los que estaban en Samaria? Me encontré con un hombre que me dijo toda la verdad. Porque esa mujer estaba sufriendo aquí. Estaba separada de Dios, estaba sufriendo. ¿Cuál fue el problema que tenía la samaritana? Había caído en los 6 estados del no creyente. No estaba Dios, el diablo lo oprimía. Usted sabe, la historia dice que esta mujer iba a sacar agua cuando nadie iba a sacar agua. O sea, había una hora que todos iban a sacar agua, pero ella salía a mirar de su puertita, no hay nadie. Iba con su cantarito solita a buscar el agua. Y yo me imagino, ¿no? Como era una mujer que estaba sufriendo, entonces, ¿qué pasó con ella? Se casó y como no se llevó bien, se divorció. Entonces, se volvió a casar con el número 2. El número 2 tampoco lo comprendió, lo botó. El número 3. Estaba viviendo con el número 3, no le comprendió, lo botó también, trajo el número 4. Y el número 4 tampoco lo pudo comprender, trajo el número 5. El número 5 tampoco lo pudo comprender. Y ahí se encontró con Jesús. Estaba sufriendo. ¿Usted sabe lo que es una mujer ir a escondidas a traer agua? Yo me imagino, no dice la Biblia, pero yo me imagino que pasaba por ahí y yo estoy seguro que los hombres la señalaban y le decían, no te juntes con ella, estás prohibida andar con ella. La señalaban quizás, pero Jesús dice, le era necesario pasar por ahí. ¿Y cómo hizo? Jesús, ¿sabe qué le dijo? ¿Dónde está tu marido? Y él dijo, Señor, no tengo. Y Jesús le dijo, la verdad has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes es de la vecina. Y Dios se asustó. ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sabes eso? Me dijo toda la verdad. Y entendió. Y Dios la perdonó. Bajó a la ciudad, le predicó a todo lo que encontró. Samaria se salvó por una mujer que estaba preparada. No solo se salva la persona, sino se salva toda la región. Por eso ustedes cuando vayan al campo, piensen así. Una persona que esté preparada, salva la región, salva la nación y salva el mundo. Y ustedes son personas así. Yo estoy feliz
Pero veo también que el enemigo no los va a dejar fácil, los va a oponer, pero tienen que ser fuertes, tienen que ser inteligentes y pedir a Dios los 5 poderes para que puedan hacer la evangelización mundial. Hoy nuestra hermana, una de nuestras hermanas evangelistas, ha traído 2 invitados hoy, les ha predicado el evangelio y los ha traído. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Ir, predicar el evangelio. ¿Qué estamos buscando? Al que Dios ha preparado. ¿Qué estamos buscando? Al Hijo de paz. ¿Qué estamos preparando? Al digno. ¿Qué estamos preparando? ¿Qué estamos buscando? Al que Dios quiere salvar. Con esos ojos prediquemos tranquilamente, disfrutando. No traten de usar esfuerzos. Amén. Porque si ustedes usan su fuerza, no va a pasar nada. Hagan el evangelismo de Jesús. Jesús, cuando encontró a los discípulos en Emaús, en Lucas 24:31, Dios mismo a través de Jesús revela a sus discípulos que Él era el Cristo. Y Cristo desapareció. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Una revelación de Dios mismo, que Jesús es el Cristo. Amén. Y pase lo que pase, venga lo que venga, nunca sean movidos. Un día alguien le dirá: ¿por qué tanto predicas a Cristo? ¿Eres de la secta solo Jesús? No, Jesús es el Cristo. Porque muchos van a atacar al evangelio. Y si ustedes realmente ya tienen la respuesta y la revelación y el testimonio, nunca serán movidos. ¿Qué importa lo que digan? Me da igual. Yo no sigo hombres, no sigo organizaciones, sigo a Jesús, el Cristo. Él es mi modelo, a Él le sigo, Él es mi maestro y me da igual lo demás. Tengo paz. Ustedes tienen que vivir así. Amén. Si alguien se va, bueno, ya vendrá. Amén. Pero no me desanimo. Hay un himno así que dice: si alguien se va, yo continúo. Hay un himno así. Pero también tienen que aprender. Si hay algún digno que ha perdido la fuerza, llámenlo, búsquenlo, porque es un digno. Amén. Y hay que darle también la fuerza para poder continuar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Vamos a testificar que Jesús es el Cristo hasta cuando salgamos de este mundo. Amén. En el libro de Juan capítulo 1, Juan concluye introduciendo a Cristo y hablando solamente de Cristo. En el Apocalipsis, el apóstol Juan, él concluye también: Jesús es el Cristo. Y toda la Biblia concluye eso. Y nosotros tenemos que concluir hoy también. Amén. Vamos a tomar una determinación como evangelistas, como líderes de la iglesia. Vamos a concluir: Jesús es el Cristo, y vamos a dar este testimonio donde quiera que vayamos. Oremos. Padre, te damos gracias. Señor, en la aplicación, ayúdanos a mirar, Señor, y seguir el evangelismo que tú nos has enseñado. Queremos, Señor, dar el testimonio que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, que al recibir esa luz, esa revelación, Señor, que viene del Padre, que viene del trono celestial, toda nuestra vida pueda cambiar. Permítenos la sanidad mental, espiritual y física. Y ayúdanos, Señor, a salir al campo, Señor, y esparcir esta semilla del evangelio. Y buscar al digno, buscar al Hijo de paz, al que tú has preparado, Señor, que va a continuar predicando este evangelio en toda la ciudad y en el mundo entero. Señor, te damos gracias, Señor, porque nos enseñas el evangelismo bíblico, no un evangelismo esforzado, no un evangelismo con luchas, sino si tenemos el evangelio correcto. El evangelismo, Señor, es algo que ocurrirá. Si tenemos una respuesta, Señor, para la enfermedad, Señor, del alma, del espíritu, no necesitamos, Padre, ofrecer esto por todo lado. Basta, Señor, que una sola persona haya encontrado esta respuesta. Ellos traerán a muchas personas a recibir esta respuesta, Señor. Te damos gracias y en el nombre de Jesús el Cristo oramos. Amén y amén. Dele un aplauso a Cristo.